Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Así como nosotros los católicos celebramos el domingo como día dedicado al Señor y los judíos tienen el sábado como día de reposo, así también los musulmanes tienen su día particular, que es el viernes. ¿Pero por qué? Dice el Corán en la sura 62, Al-Jumu'ah, en el verso 9: Oh creyentes, cuando se convoque a la oración del día viernes, acudid al recuerdo de Allah y abandonad el comercio, pues ello es lo mejor para vosotros. Ismail ibn Omar ibn Kathir fue un historiador, jurista musulmán, un custodio de la tradición y de la auténtica exégesis musulmana. Era sirio, de Damasco, durante el dominio de los califatos islámicos más emblemáticos en la región, es decir, en el siglo XIII. Es uno de los más importantes y seguidos comentaristas del Corán y de las tradiciones islámicas. Cuando ya se había establecido una compilación oficial de estos dos textos fundamentales, y así se formaba el cuerpo doctrinal del Islam. Desde los textos originales, este sabio islámico nos indica la razón por la que el viernes es el día de los musulmanes. Comentando el Corán, en el versículo 2, número 213 y siguientes del capítulo llamado La Sura de la Vaca, dice el estudioso que, debido a la egocéntrica testarudez de judíos y cristianos, o como dice el Corán, por celos de animosidad entre ellos, Alá guió a los musulmanes a la verdad sobre las cosas en las que la gente del libro no estaba de acuerdo. Ibn Kathir explica que no estaban de acuerdo sobre el día de la congregación, de la reunión. Es decir, los judíos lo hicieron el sábado, mientras que los cristianos eligieron el domingo. Alá, en cambio, guió a la comunidad, la Umma de Mahoma, hasta el viernes. Llama la atención que la tradición islámica, oral y escrita, nos dice que el antiguo día sagrado era una mera decisión humana que se enredó debido a la testarudez o animosidad entre judíos y cristianos y que Dios tuvo que remediar. Esto manifiesta que los musulmanes piensan que fue el mismo Dios el que cambió de idea sobre lo que había ordenado precedentemente y que supuestamente reveló que el viernes era el día correcto para su culto, día que dio a los musulmanes para su guarda sin motivo ni conmemoración alguna, es decir, porque así quiso. Tenemos entonces un Dios voluble, cambiante, que se corrige a sí mismo y por lo tanto que no es inmutable, es decir, un Dios que no es Dios. Pero bueno, la cosa es que los musulmanes van a rezar a la mezquita el viernes. Los hombres por un lado, las mujeres por otro. Generalmente los niños pequeños que dependen aún de sus madres van con ella a la oración. En cambio, los niños que ya pueden tener cierta independencia van con sus padres. Allí se va traspasando la práctica religiosa y a su vez se va realizando el adoctrinamiento. En la madrasa, que es la escuela de enseñanza islámica, los niños desde la primera infancia van adquiriendo las nociones fundamentales del Corán, la información biográfica y el pensamiento de Mahoma mediante los hadís o relatos tradicionales y sobre todo el tafsir
o comentario del mismo Mahoma, los primeros discípulos y los eruditos o sabios musulmanes. Estos comentarios son en lo que más se hace énfasis en esta educación, ya que manifiestan de modo más claro y explícito la voluntad de Dios para el musulmán. Es por tanto la base del comportamiento concreto, civil y religioso de las personas en sociedades musulmanes o en las otras religiones en las que viven. La oración del viernes se realiza a la mañana y dura generalmente hasta pasado el mediodía. Llama la atención que en los diversos países islámicos en los que hemos vivido y antes de los conflictos, experimentábamos un particular incremento en la violencia, en palabras y obras, cada día viernes, durante y después de la oración. Era recurrente en la prédica de ese día que los clérigos islámicos exhortaban a combatir al infiel, como dice la sura 62, verso 216. Ibn Khaldún, otro importante musulmán del siglo XIV, comentarista del Corán y sus auténticas tradiciones, explica que la yihad o guerra santa es un deber religioso debido a la obligación de convertir a todos al Islam, ya sea por persuasión o por la fuerza. En Egipto, por ejemplo, desde una de las 6 mezquitas que habían construido en torno a nuestra comunidad, mi vecino musulmán decía por el minarete a todo el barrio en su prédica: hay que asesinar a los extranjeros. En nuestros propios países nos agreden y amenazan desde las mezquitas que nuestros propios gobiernos les han dejado construir. Este tipo de retórica violenta ha alertado a varios países occidentales. Por el contrario, en Occidente, nuestros compatriotas nos sermonean sobre acoger al musulmán inmigrante, hacer que se integre, darles espacios de culto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando comenzó el conflicto en Siria, era precisamente desde los púlpitos y minaretes que se instigaba a la violencia. Nuevamente se escuchaba que había que asesinar al infiel, como repite el Corán más de 200 veces, o hay que acabar con el régimen apóstata, ya que la secta islámica del presidente de Siria era de los alawitas. Eran discursos religiosos, hechos por los guías religiosos, basados en los textos canónicos, los que se usaban para incitar a la violencia y no una pretendida interpretación, como así le llama el occidente cómplice. Las escuelas o madrazas que mencionamos anteriormente, dedicadas al adoctrinamiento de los niños, eran precisamente los lugares desde donde salían los combatientes. No era un grupo villano que raptaba niños para lavarles el cerebro y luego enviarlos a morir, sino que eran los hijos de aquellos que normalmente rezaban allí el viernes. No era tampoco una forma contemporánea de radicalización. Eran jóvenes que seguían la tradición recibida y que es intrínseco en el Islam desde su fundador hasta hoy, y que habían aprendido y repetido desde su tierna infancia. En Alepo, después de la oración del viernes, se comprobaban los más horrendos ataques. Nuevamente escuchábamos la incitación a la violencia desde los minaretes. Eran como verdaderos ladridos que saltaban desde los altoparlantes. Se vociferaba a toda voz un discurso fundamentado en muchas citas del Corán y en la vida misma de Mahoma. En efecto, él dijo en muchos lugares que había sido ordenado por Allah a luchar
contra los hombres hasta que testifiquen la verdadera religión del Islam. En los últimos 9 años de su vida, ordenó no menos de 65 campañas militares para hacer exactamente eso: sembrar el terror y perpetrar las atrocidades más satánicas. Los combatientes que querían ser como este señor de la guerra, en Alepo salían después de rezar en las diversas mezquitas más enfervorecidos y enfurecidos que nunca, muchas veces gritando el destructivo Allahu Akbar, señal que usaban luego cuando se detonaban por el aire, acabando con tantas vidas humanas. Escuchábamos y veíamos cómo se acentuaban los ataques desde distintos puntos de la ciudad ese día viernes. Los bombardeos se volvían ensordecedores, los tiroteos se transformaban en continuas ráfagas de disparos lanzados a todo lo que se movía. Inmediatamente después de la oración, comenzaban a aparecer sendas columnas de humo negro, y no pocas veces escuchamos derrumbamientos de grandes edificios de barrios populares ese día. En momentos determinados hacían coincidir los movimientos estratégicos de destrucción y sometimiento de las tropas del gobierno o destrucciones de diversos barrios en la ciudad de Alepo con el día viernes. Era el día establecido por su Dios para la yihad, la guerra violenta, para el triunfo sobre los infieles que habían emprendido en los textos fundamentales, en el Corán, en la vida de Mahoma, en los comentarios y en todo aquello que compone el cuerpo doctrinal del Islam. Recordando estos hechos vividos durante muchos años en diversas partes de la región de Medio Oriente, se me vino una cita del Evangelio, en donde el Señor de la Paz nos dice: todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Por sus frutos los reconoceréis. Por eso, queridos amigos, que nuestra vida sea una luz para todos los hombres. Que aquello que conversamos en nuestra oración personal con nuestro Padre que ve en lo secreto se muestre en frutos de vida eterna. Que todo lo que hagamos manifieste al Dios verdadero, el Padre del amor y la misericordia. Que la celebración del domingo, Día del Señor, en donde rezamos y aprendimos de nuestro Señor Jesucristo, sea el motor para anunciar al único dador de vida y de vida en abundancia. Que Dios los bendiga mucho.